La crisis en el Consejo Nacional Electoral nos ha mantenido en vilo, y hay que decirlo, porque nunca en la historia del país había habido tanta intromisión de instituciones externas en un proceso electoral. Esperemos que todo sea para la transparencia, pero hay algo interesante, y es el hecho de que el Registro Nacional de las Personas ha ido cumpliendo a cabalidad con los términos, con las fechas y con las actividades específicas que se establecieron desde el año pasado en el cronograma electoral. Para que ustedes más o menos tengan una idea, por ejemplo, cada 29 de mayo, cada 29 de junio, cada 29 de julio y el 29 de agosto se hace entrega de una copia magnética actualizada del Censo Nacional Electoral a los partidos políticos que integran el Consejo Consultivo Electoral. O sea que los 5 partidos políticos mensualmente están recibiendo esta copia magnética. ¿Por qué? Porque cada mes hay cierto tipo de actividades que tienen que ir ajustando. El 17 de agosto, vea usted, es el último día para que los hondureños que cumplen 18 años hasta el 30 de noviembre de este año puedan realizar su solicitud del Documento Nacional de Identificación. El 17 de agosto, según el cronograma electoral, pero como sabemos que esto fue trastocado por la crisis que se generó desde el 7 de julio, pero hasta este momento no hay ninguna modificación. ¿Qué va a pasar? El 18 de septiembre se finaliza el plazo para elaborar el listado definitivo de electores y para entregar copia en medios electrónicos a los partidos políticos. O sea que ya en septiembre ya se va a tener listo todo lo que es el listado oficial. El 18 de octubre se entregará una copia en físico del listado definitivo de electores ordenado por departamento, municipio, centro de votación, número de junta receptora de votos y línea a los partidos políticos. Porque para que vean que nosotros nos vamos más a las partes operativas, pero realmente lo más importante de un proceso electoral es el Censo Nacional Electoral. El Registro Nacional de las Personas anuncia una amnistía del 1 de septiembre al 30 de noviembre para que las personas puedan solicitar el Documento Nacional de Identificación justamente gratuitamente a todas aquellas personas. ¿Por qué? Porque recordemos, la DNI, el Documento Nacional de Identificación o tarjeta de identidad, es el único documento que usted puede utilizar para ejercer el sufragio el 30 de noviembre. Por eso es muy importante que usted cuide este documento y lo mantenga realmente guardado, si es posible, para que pueda ejercer el sufragio el 30 de noviembre. Está con nosotros justamente el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, el ingeniero Roberto Rebé. Él estará con nosotros aquí en Diálogo de Impacto para conversar realmente sobre esto, porque también han solicitado, están gestionando o ya está llegando la compra de plástico para que se pueda imprimir este documento, que sabemos que ha ido evolucionando y hay que reconocer, tiene muchas medidas de seguridad y es bastante complicado de falsificarla. Pero antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto, justamente lo que ocurrió anoche en los temas electorales en el Congreso Nacional. Hasta el 30 de agosto fue la extensión del tiempo que aprobaron los diputados del Congreso Nacional para que se continúe con la adjudicación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, y de esta manera se pueda continuar con el debido cronograma electoral. En tanto, habrá una prórroga para el listado definitivo del censo hasta el 30 de septiembre y la división geográfica hasta el 20 de este mismo mes. Hoy logramos aprobar primero el dictamen por unanimidad y después por unanimidad todas las bancadas hemos aprobado el decreto donde se establece que se le dispensa el plazo y se prorroga para el 30 de agosto para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares al Consejo Nacional Electoral. También le dimos una prórroga al plazo para el listado definitivo hasta el 30 de septiembre y para la división geográfica el 20 de septiembre. Lo aprobamos
tal como ellos lo enviaron, sin ningún cambio aquí, sino que en armonía. Lo que se aprobó este día, a criterio del diputado Marco Midense, es algo necesario para que los concejales del CNE continúen trabajando en tiempo y forma y no sean interrumpidas las elecciones del próximo 30 de noviembre. Revisamos minuciosamente, no quisimos cambiar nada para efecto de no modificar el cronograma electoral. Varias cosas que se aprobaron hoy, entre ellas y la más importante es dispensar del plazo que ya venció para adjudicar la transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, hasta el 14 de agosto. No obstante, dimos un plazo hasta el 30. Creo que, además de ello, con lo que es la conformación del censo definitivo y la división política geográfica, es decir, los centros de votación, lo que le damos al pueblo hondureño es garantía de que no hay ningún obstáculo para que las elecciones el 30 de noviembre se verifiquen sin problema, sin óbice, y de que todos podamos decir que hay certidumbre que habrán elecciones en este país. Mientras el diputado Nelson Leiva argumenta que con estas acciones demuestran el compromiso que se tiene para seguir logrando acuerdos en pro de la democracia. Yo creo que es importante y hay que aplaudir la actitud de los consejeros que han podido lograr el consenso y poder superar esta etapa que nos estaba llevando a una crisis institucional y darle la certeza al pueblo hondureño que el próximo 30 de noviembre va a haber elecciones transparentes. Lo que expresó el consejero Marlon Ochoa en su momento, en su intervención, ha quedado demostrado. Quienes estaban equivocados solo eran ellos, porque no podemos regresar al pasado. Cuando tuvimos un proceso transparente en el 2021, no podíamos regresar a un proceso, el 2017, donde no le daba la certeza al pueblo hondureño de respetar la voluntad popular. En conclusión, la agenda aprobada en el Congreso Nacional se trata de la extensión del tiempo para la adjudicación del TREP hasta el 30 de agosto, la conformación del censo definitivo y la división política geográfica de los centros de votación. Y la verificación humana que se exige en el conteo será corroborada por los miembros de mesas receptoras. Luego de la aprobación de este aplazamiento del tiempo para la adjudicación del sistema de transmisión de resultados preliminares, algunos sectores manifiestan que sienten temor en materia de la logística necesaria para desarrollar el proceso electoral del mes de noviembre. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Eusena. Para que vean que realmente, gracias a Dios, a 114 días de las elecciones generales, pues afortunadamente ya las cosas se han tornado normal en torno a la crisis electoral que se había estado viviendo. Está con nosotros vía Zoom justamente el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, el ingeniero Roberto Brevé, a quien le agradecemos de antemano que nos acompañe esta mañana. ¿Por qué? Porque aunque han habido fallas o retrasos en otros procesos dentro del cronograma electoral, el Registro Nacional de las Personas se ha mantenido, como dicen, firme, cumpliendo cada uno de los plazos establecidos en el cronograma electoral. Muchísimas gracias, ingeniero, gracias por atendernos aquí en Diálogo de Impacto en BTV. Buenos días. Buenos días, Emma. El gusto es mío de acompañarle en su gustado programa televisivo Diálogo de Impacto, y pues a sus órdenes para esta entrevista en un tiempo tan crítico como es el proceso electoral 2025, que el 30 de noviembre estamos ya preparados para ese evento tan importante como es las elecciones generales del 30 de ese mes, y poder tener todo a la mano para que los ciudadanos cuenten con su DNI y puedan ejercer el sufragio. Sí. Creo que ahorita lo que más nos preocupa y lo que siempre ha sido un dolor de cabeza, y yo creo que hemos avanzado, es en cuanto a la depuración del Censo Nacional Electoral, del padrón electoral, porque recordemos que este es el listado oficial, que si usted no está en este listado, no tiene su documento de identificación nacional, no puede ejercer el sufragio. ¿Qué garantías hay de esta depuración de que se está realizando, que esas malas prácticas de que los muertos votan ya no existe aquí en el país? Sí, desde el proyecto de Identifícate, cuando hicimos un enrolamiento a todos los hondureños
donde logramos enrolar más de 5.5 millones de hondureños, se eliminó ese paradigma de que los muertos votan, porque nunca se enroló a ningún fallecido. Fueron solamente ciudadanos vivos y en territorio nacional. Posteriormente hicimos una campaña en el exterior donde se enrolaron a 500.000 de ciudadanos en el exterior, y de esa manera tener ya una base registral completa donde se haya hecho esa depuración de ciudadanos y actualizándola cada mes para que tengamos la oportunidad de entregarle al CNE esa base registral que ellos van a utilizar para elaborar el Censo Nacional Electoral, una vez depurado, en el sentido de eliminar todos los inhabilitados por ley, que son los militares, los privados de libertad y todos los que correspondan según la ley electoral. En ese sentido, pues, el registro ha estado trabajando intensamente en la impresión de los DNIs, de la liberación de las inconsistencias y todo lo que sea necesario para que los ciudadanos mayores de 18 años puedan contar con su DNI para este proceso electoral. Y ahora, pues, con estas nuevas modificaciones que están haciendo sobre el TREP y estos eventos políticos, que estamos nosotros trabajando conjuntamente con el CNE para que tengamos esa información actualizada con todos los nuevos votantes, eliminación de los fallecidos, y así poder tener un censo nacional electoral transparente, limpio y totalmente depurado. Sí. Hasta este momento, ingeniero, ¿de cuánto va a ser el censo nacional electoral de los hondureños que van a estar habilitados? Usted ya tiene más o menos una cifra, porque aunque mensualmente, pues, pero es mínima realmente la variación de la cifra, pero en general van a ser más de 5 millones los hondureños habilitados, ¿o se va a incrementar? Se va a incrementar, obviamente, porque usted sabe que en estas elecciones generales votan los ciudadanos en el exterior, y en las primarias no teníamos esa condición, de manera pues que en las primarias el censo nacional electoral andaba alrededor de 6 millones, y ahora con la incorporación de los nuevos votantes del periodo de marzo a noviembre, más los ciudadanos que pueden votar en el exterior, suma alrededor de 6.4, 6.5, que esa va a ser la base registral definitiva, donde el Consejo Nacional Electoral va a hacer las depuraciones y se va a reducir un poco una vez incorporando los inhabilitados. De manera pues que sí, la cifra va a incrementar considerablemente por el efecto de los ciudadanos en el exterior y los nuevos votantes. Sí. Estaremos hablando de 6.500.000 ciudadanos los que estarían habilitados. Esto de acuerdo, pues, a todo este proceso, porque ustedes llevan un proceso casi diario realmente de depuración, de limpieza. Vemos que mensualmente ustedes están entregando desde el mes de mayo, están entregando una copia magnética a cada uno de los 5 partidos políticos que están en el Consejo Consultivo Electoral. Mire, ese trabajo es parte del CNE. Nosotros no enviamos información más que al CNE. Okay. El CNE es el que se encarga de atender los requisitos de los partidos políticos, y en ese sentido pues nosotros no es función del Registro Nacional de las Personas, pero sí lo hacemos al CNE permanentemente, actualizando la información, como bien usted lo menciona. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, ustedes qué es lo que hacen? O sea, la relación es Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral. Ustedes hacen esta depuración. Por ejemplo, en el caso de los cambios de domicilio, hay algo interesante, aunque ya pasó el término, tengo entendido, para los cambios domiciliarios, hay algo interesante. No son ustedes los que autorizan los cambios domiciliarios, sino que es el Consejo Nacional Electoral, porque a veces a ustedes les culpan de esto. Sí, nosotros solamente somos los intermediarios, entre comillas, poderlo decir así, ya que esa es una función del Consejo Nacional Electoral de hacer los cambios domiciliarios, pero ellos solo tienen una oficina en el país. Nosotros tenemos 298 registros civiles municipales en cada municipio, y eso nos permite pues tener acceso a la ciudadanía, donde tenemos una ventanilla exclusiva
para poder atender todos los cambios de domicilio para efectos de votación. Un cambio de domicilio significa que usted se ha movido de su municipio de inscripción o nacimiento a otro municipio y ahí es donde quiere ejercer el sufragio. Entonces tiene que constatar que realmente sí está viviendo en otro lugar diferente a su lugar de inscripción donde pueda ejercer el sufragio. Entonces tiene que presentar la documentación correspondiente para validar esta situación, que es también indicada por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros llenamos el formulario con el ciudadano, le tomamos sus huellas dactilares, le validamos su presencia y le tomamos todos los datos que ellos presentan, y esta información se guarda en un archivo y al final del tiempo se envía al CNE para que ellos hagan una segunda revisión y ellos definitivamente indiquen cuáles aplican y cuáles no aplican de los cambios de domicilios. Y este periodo concluyó el 14 de mayo de este año y ahí con esta información logramos en estas elecciones generales cambios domiciliarios del orden de 62,000 solicitudes que están en proceso de revisión, y hay una fecha tope donde el ciudadano puede hacer sus reclamos si no se encuentra registrado, para poder tomar las medidas correspondientes de ver qué pasó, que no se le hizo efectivo su cambio de domicilio. Pero sí... Estamos hablando de que los que solicitaron ese cambio son alrededor de 68,000 personas. Exactamente. Ajá. 62,000 personas. 62,000, sí. 62. Ajá. Sí. Es correcto. Y esto es interesante pero al final hay que aclararle, es el Consejo Nacional Electoral quien aprueba este cambio de domicilio, no el Registro Nacional de las Personas. Es correcto, el registro solamente hace el trámite en frente del ciudadano, valida la información que se define por parte del CNE y le entregamos después el informe final para que ellos puedan revisar cuáles son los que aplican y cuáles son los que no, pero ya es una decisión definitiva del CNE. Sí, esto es muy importante. Ustedes, este proceso, ¿hasta cuándo realmente, cuál es la fecha tope para decir aquí ya no se modifica este padrón electoral? La fecha tope para hacer el cambio domiciliario fue el 14 de mayo. 14 de mayo, que fue alrededor de un mes. Y hay otra fecha que creo que es ahorita, el 17 de agosto, donde se cierra ya el censo y ya no pueden haber reclamos, porque ese es el censo que se va a cerrar para los procesos de la impresión de los cuadernillos, la entrega de la información a los partidos políticos y todo lo que se requiere para tener ya el Censo Nacional Electoral para las elecciones del 30 de noviembre. Sí, esto es importante porque este tema, yo creo que la base realmente primordial de la vena, del corazón, podemos decir, de las elecciones realmente es este censo. Y yo creo que se ha logrado realmente ese equilibrio, ese ritmo, porque han habido en el pasado, hay que decirlo, y se ha ido disminuyendo y se ha ido evolucionando en cuanto a las medidas para una depuración y que solamente voten las personas que están aptas, ingeniero. Esa es la idea, de que todos los que son mayores de 18 años y que tengan su DNI en orden puedan votar en las elecciones generales. De manera que tenemos que ser muy cuidadosos de que a la entrega del DNI sea realmente la persona que está solicitándolo. Y así eliminamos usurpaciones, eliminamos los fallecidos e incorporamos los nuevos votantes, que son los que cumplen 18 años hasta el 17 de agosto. Sí, y esta fecha es muy importante a las personas que nos están sintonizando a través de nuestras plataformas, también escuchando a través de Acción Radio, que las personas que cumplen años hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? Es la fecha tope. O sea, alguien que cumple el 30 de noviembre puede solicitarla o es hasta el 29 de noviembre. Para que cumple los 18 años. El corte que hace el CNE es el 17 de agosto. O sea que si usted cumple 18 años el 20 de agosto, ya no va a poder estar en el Censo Nacional Electoral porque el corte y el cierre es 17 de agosto. Sí. Mi pregunta es, los jóvenes que cumplen años, por dar un ejemplo, el 29 de noviembre
pueden solicitar su documento nacional de identificación. Claro. Mi duda es si es el 29 o el 30. O sea, si nacieron en esa fecha, ¿es hasta el 30? Las personas que nacieron el 30 de noviembre y cumplen 18 años, ¿pueden solicitar su DNI? Todas las personas que cumplen 18 años en cualquier fecha pueden solicitar su DNI. Ajá. No sé, no le capto exactamente cuál es. No, mi duda es como para poder votar y estar incluidos en el Censo Nacional Electoral, ¿pueden solicitar su DNI antes de cumplir esta fecha? Antes de cumplir su mayoría de edad. No pueden. O sea, si usted cumple 18 años, el 15 de agosto, quiere decir que usted ya va a estar en el censo, porque el censo se hace el corte el 17. Ok. Si usted cumple años el 18 de agosto, ya no va a estar en el censo, aunque ya tenga 18 años, y que pueda ejercer el sufragio. Pero no va a poder ejercer el sufragio porque no va a estar en el censo definitivo. Porque el corte fue el 17 de agosto. Ya no se van a incorporar más ciudadanos, aunque cumplan 18 años después de ese periodo. Y esto es una razón para que no estemos cambiando el censo, porque se van a imprimir cuadernillos, se van a revisar todos los inhabilitados, y este es un trabajo que requiere 3-4 meses, y el CNE tiene que tener esa información ya definitiva. Si el Congreso decide moverlo, ya es una decisión del Congreso para mover esa fecha. Pero si usted cumple años entre el 18 de agosto al 29 de noviembre, no va a aparecer en el Censo Nacional Electoral, porque si el corte se hace el 17, todos los nuevos ya no van a aparecer, porque no se puede modificar ese Censo Nacional Electoral. Tal vez me explico de esa manera. No, sí, eso era justamente porque yo tenía esa duda, porque yo decía, ¿por qué el diputado de Libre, Rafael Sarmiento, había anunciado que iba a ampliar este término? Y decía, ¿pero por qué? Pero ya entiendo que es porque el corte realmente para solicitar van a participar en las elecciones los que cumplen años hasta el 17 de agosto. Es la fecha límite, porque de ahí pueden solicitar su DNI, pero no van a estar inscritos, porque recordemos que este Censo Nacional Electoral lleva un proceso. Y yo creo que es lo más importante, no solamente que ustedes entregan este padrón, sino que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer mucho trabajo, la distribución de los votantes. O sea, es un trabajo logístico bastante grande. Es correcto. Usted lo ha explicado mejor que yo, Emma. Así es que esa es la idea. Sí. ¿Afectará realmente que se amplíe esta prórroga, ingeniero? Sí, puede afectar, pero a quien realmente afecta es al CNE. Porque si le quitan una semana o un mes del trabajo que hay que hacer con este Censo Nacional Electoral, a tan cerca que estamos del 30 de noviembre, van a tener problemas en cuanto a todas las actividades que correspondan para la depuración. En ese sentido, a quien le afecta realmente es al CNE, que va a tener que contratar más personal, va a tener que dedicarle más tiempo, porque ya estamos muy cortos y ya el calendario electoral lo estipula de esa manera en función de la cantidad de trabajo que se requiere. Entonces sí, yo creo que hay que evaluarlo con lupa, a ver cómo se revisa ese tema. Sí, y esto es bien importante porque son temas que quedan. Otro tema es la amnistía para la emisión de los documentos nacionales de identificación. ¿Va a haber amnistía del 1 de septiembre en adelante, ingeniero, o no? Sí, ya es un ¿Ya está vigente? Total. Ya está vigente que desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre va a haber amnistía para los gastos de reposición que tiene que hacer un ciudadano, que son 200 lempiras por la reposición de su DNI, y esto incrementa considerablemente la demanda de DNI durante ese periodo. La experiencia que tuvimos fue que de 2.000 que imprimíamos diariamente en el pasado, con la amnistía se sube a 8.000 diarios. Wow. El ciudadano no necesariamente lo repone por pérdida, lo repone por que quiere tener uno de reserva, y a veces no solo es uno, son 2 o 3. Entonces, en ese sentido, sí, el efecto
es exponencial en cuanto a la presencia de la amnistía en estos meses antes de las elecciones. Sí, esta amnistía va a estar vigente a partir del 1 de septiembre, ¿hasta qué fecha? Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Se va a poder solicitar gratuitamente, increíble, de 2.000 que se hacen diariamente. Realmente pasar a 8.000 es una cantidad bastante alta. Ahora bien, ¿ustedes están preparados? ¿Tienen suficiente material? ¿Tienen suficiente equipo para la emisión de estas solicitudes que se puedan venir? Porque me imagino que en las generales va a ser aún más. Sí, estamos preparados. De hecho, tenemos suficiente material para imprimir la demanda normal, pero ya con esta compra que vamos a hacer de 750.000 tarjetas en blanco, vamos a tener suficiente para poder cubrir esta demanda y tener ya una reserva para el próximo año. Sí, o sea, no solamente se están preparando para atender las elecciones, sino que también para el próximo año. Son 750.000 plásticos, podemos decirle popularmente. Es correcto, 750.000 plásticos prepersonalizados de el producto que estamos importando para poder utilizarlo en nuestra fábrica, que tiene una capacidad de más de 1.000 DNIs por hora, más que suficiente para atender la demanda. Sí. Y recordemos que ustedes este año también hicieron una labor titánica en el exterior, han estado emitiendo documentos a muchos inmigrantes, porque sabemos que es normal que se pierdan documentos, que sustraigan los documentos, que les roben los documentos, secuestren documentos. Y esto pues también ha sido una jornada bastante intensa, porque ustedes le han dedicado también mucho tiempo al hondureño en el exterior. Eso lo vamos a abordar, ingeniero, después de pausa, así que no nos cambie, porque en breve regresamos. Recuerda que estamos ya, como dicen, en la línea recta, y que el padrón electoral es el documento, es la herramienta más importante para las elecciones de cara al 30 de noviembre. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con el ingeniero Roberto Breve. Él es el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. En el primer segmento nos ha revelado datos bastante interesantes, de importancia, porque recordemos que el Censo Nacional Electoral, esta base primordial, que es la matriz de las elecciones, es elaborada por el Registro Nacional de las Personas. Obviamente ellos entregan esta base de datos, es el Consejo Nacional Electoral el que hace todas las modificaciones electorales, como cambios domiciliarios, como algún tipo de inconsistencias que vea. Es el Consejo Nacional Electoral. Ellos solamente entregan la matriz. Se ha evolucionado mucho, hay que decirlo. Han habido muchos avances en cuanto a registros de defunciones, nacimientos y todo esto. Ha sido un trabajo que ha ido evolucionando, y hay que decirlo, técnicamente es una base de datos bastante confiable. Para estas elecciones del 30 de noviembre, el padrón electoral estaría más o menos estimado entre 6.4, 6.5 millones de hondureños los que estarían habilitados para votar, porque ha habido un incremento. Y esto es bastante importante, porque entre más personas estén, pues hay una mayor participación. Yo creo que es importante que nosotros verifiquemos. El mismo Consejo Nacional Electoral tiene links donde usted puede verificar que usted esté registrado, que usted en qué está habilitado, cuál es su domicilio, porque esto es bien importante. Sabemos que es un proceso, pero que es bueno revisar siempre antes por cualquier inconsistencia, por cualquier falla, porque sabemos que son sistemas que pueden fallar, no es que son 100% exactos, pero que es importante también la participación ciudadana, verificar si usted está en el Censo Nacional Electoral. La participación del hondureño en el exterior también ha sido un paso fundamental en este proceso electoral, aunque sabemos que en las elecciones anteriores la participación no es tanta, porque sabemos que es bastante complicado. Por ejemplo, un ciudadano que vive en Estados Unidos, un ciudadano que vive en España, no le es fácil realmente desplegarse. Sabemos también que las medidas migratorias podrían afectar realmente esta movilización, pero las autoridades han cumplido. Y yo creo que el trabajo que ustedes han hecho, ingeniero,
para identificar a nuestros compatriotas en el exterior ha sido algo muy, muy positivo para el país. ¿Cuántos ustedes, ciudadanos en el exterior, pudieron entregarle su DNI? ¿O todavía sigue en proceso este mecanismo de identificación? Nosotros hemos hecho una labor conjunta con Cancillería y el Instituto Nacional de Migración a través de brigadas móviles y tener presencia permanente en todos los consulados que tiene la Cancillería a nivel mundial. Anteriormente lo que hacíamos era que despachábamos brigadas del Registro Nacional de las Personas 3-4 veces al año, donde atendían las solicitudes de DNI o de tarjetas de identidad en aquella época, y se lograban atender unas 500 a 1000 por cada brigada para tener alrededor de unas 4 o 5,000 en el año. Ahora ya con esta nueva implementación de consulados permanentes, de atender una ventanilla, de ofrecer una ventanilla para enrolar para el DNI, estamos atendiendo una cantidad mucho mayor. Además hemos creado los consulados móviles, que vamos con equipos del registro, de Cancillería, del Instituto Nacional de Migración para los pasaportes, y estamos atendiendo alrededor de, en cada gira, entre 30 y 35,000 hondureños con todos los servicios que solicitan en el exterior. A tal grado que en estos últimos 5 años que hemos estado trabajando en el registro, ya hemos logrado más de 500,000 de hondureños enrolados con su DNI. En ese sentido, pues, estamos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho para atender la diáspora hondureña y tener la oportunidad, pues, de que ellos, con su nuevo DNI, ya en 2 idiomas, con todas las medidas de seguridad y que llena la certificación de ICAO, que son los documentos de viaje, puedan ellos hacer uso de su DNI, se la reconozcan internacionalmente, y de esta manera pues podamos decir que tenemos la oportunidad de satisfacer esa necesidad que tienen los hondureños y por supuesto obtener su pasaporte. Entonces sí estamos satisfechos del trabajo que se ha hecho y seguimos adelante. Ya tenemos programada una nueva brigada móvil el próximo año. Independientemente del año electoral, seguimos atendiendo a nuestros compatriotas en el exterior. 500,000 de DNIs es bastante, y yo creo que también es un respiro para ellos, ¿verdad? Porque sabemos lo que sucede con muchos documentos cuando nuestros compañeros migrantes, nuestros compatriotas migrantes, especialmente cuando ellos lo hacen de manera irregular. Pero esto también es parte de este proceso, y yo creo que son cosas positivas para el país y para estos compatriotas que son los que nos mantienen nuestra economía a través de las remesas. Ayer justamente, ingeniero, en el Congreso Nacional se aprobó un decreto que exonera al Registro Nacional de las Personas de impuestos para garantizar la emisión de las Documento Nacional de Identificación. El artículo 2 dice: se autoriza al Registro Nacional de las Personas para realizar contratación directa de insumos necesarios requeridos para la continuidad de la emisión del Documento Nacional de Identificación, DNI, contempladas en el artículo 1 de este documento, bajo la observancia y cumplimiento de las disposiciones contenidas para dicho proceso en la Constitución de la República, en la Ley de Contratación del Estado y la Ley de Registro Nacional de las Personas. El Congreso Nacional de la República aprobó este día este decreto orientado a fortalecer el proceso de emisión de documentos de Documento Nacional de Identificación, exonerando al Registro Nacional de las Personas del pago de diversos impuestos y autorizando la contratación directa de insumos. Este decreto va a entrar en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Cuando hablamos de compras directas, usted sabe que existen muchas dudas. ¿Ustedes cómo han llevado, para qué ustedes necesitan esta exoneración de impuestos y esta compra directa, ingeniero? Mire, el Registro Nacional de las Personas es una institución de seguridad nacional, y tener el DNI es un documento que obliga al ciudadano pues a recibir sus beneficios sociales y todos los derechos humanos que requiere una identificación. En ese sentido no podemos nosotros tomar ningún riesgo en no tener material para imprimir el DNI.
Y el problema surge cuando el Congreso decreta esta amnistía, que como le expliqué anteriormente, la demanda de DNI se dispara de 4 veces hasta 5 veces más de lo tradicional. Por lo tanto, no teníamos previsto en nuestros planes esta amnistía, y al llevarse a cabo, pues nos obliga a adquirir los materiales de una forma rápida y efectiva. Y si vamos a una licitación internacional, eso implica por lo menos 1 año hasta 18 meses en llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. Eso nos pondría altamente en riesgo, y como institución de seguridad nacional no podemos permitirnos esta situación. Y esto es totalmente legal, estamos bajo la supervisión del Tribunal Superior de Cuentas, tenemos todas las autorizaciones del Congreso, y por supuesto que es una situación que todo el mundo diría, esto va a generar suspicacia, pero ese riesgo de poder quedarnos sin material en una época también electoral es demasiado grave. Entonces sí hemos tenido que recurrir a esta instancia, y afortunadamente pues el Congreso entendió, los diputados saben del problema que cometieron, pues no tanto así como cometer, pero efectuaron una amnistía que hace que el comportamiento de la solicitud de DNI se dispare, y tenemos que estar preparados de una u otra manera, y esto ocurre, creo yo, cada vez que hay elecciones, y por supuesto no nos permite ya tener esa tranquilidad de que vamos a atender esta demanda de una forma efectiva y con toda la planificación que corresponde al Registro Nacional de las Personas. Sí. Usted nos decía que normalmente se emiten unas 2.000, se imprimen unas 2.000 DNI, pero que cuando esta amnistía se llegan a imprimir hasta 8.000 diarias. ¿Así es? Es correcto. Imagínese que hagamos un numerito, 2.000 diarias, y que imprimamos 20 días al mes. Está hablando de por lo menos 40.000 al mes. Y con la amnistía, multiplíquelo por 4. Entonces 40.000 son 160.000, 200.000 al mes. Eso no nos va a ajustar el material que tenemos. Entonces tenemos que adquirir este material, que nos vienen 200.000 en septiembre, 300.000 en octubre, y las 250.000 adicionales nos vienen en noviembre. Y esto es bien importante explicar que ustedes ya adelantaron este procedimiento para no quedarse sin nada. Es correcto, ya adelantamos, ya estábamos preparados, y eso nos ha permitido pues la holgura que tenemos para no tener ese desfase al momento de la amnistía, y poder entregarle los DNIs en tiempo a todos los hondureños. Sí, tenemos algunos mensajes que nos han escrito a través de nuestras plataformas que vamos a compartir con ustedes, porque sabemos que es un tema muy importante. Veamos. Leonel Alejandro Flores Mendieta, que siempre es fiel televidente de Diálogo de Impacto, un saludo hasta Villanueva Cortés. A Leonel Alejandro Flores Mendieta. Jesús Rápalo dice saludos desde el Bronx. Saludos a Jesús, que esperamos que esté pasando un bonito día. Gio Vázquez hace una pregunta. Dice, buen día. Pregunta, si una persona fue reconocida al año siguiente ante el registro, ella cumple 17 años de edad este año, ¿no le sale la DNI si la solicita? Pregunta este televidente, ingeniero. La DNI aplica a todos los mayores de 18 años. Sí la puede solicitar porque la ley se lo permite, pero la entrega del documento se realiza solamente al cumplir los 18 años. Ok. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque se puede solicitar, pero la entrega es hasta que cumple ese día. O sea, yo cumplo años el 20 de octubre, si cumpliera 18 años sería hasta el 20 de octubre que me la van a entregar, para que las personas más o menos vean que esto lleva todo un proceso. Todo un proceso. Usted sabe que los niños, uno de sus sueños es tener su DNI. Sí, sí. Entonces le piden al padre que le entreguen su DNI cuando tiene 17. Entonces nosotros no podemos, pero le damos el gusto de que pueda ir a tomarse su fotografía, sus huellas dactilares, pero se le entregamos hasta que cumple 18. Entonces ahí se le cumple a mitad
su sueño. Y esto es bien importante, pues, porque sabemos que uno a los 18 años ya quiere tener ese DNI para entrar a los lugares donde no puede, ¿verdad? Y tener acceso a muchas cuestiones. Pero qué interesante, porque ustedes sí lo pueden solicitar, pero la entrega se hace ahí. Algo muy importante también, ingeniero, es la importancia, el hecho de que la DNI solo puede ser retirada por la persona solicitante. Yo creo que en esto habían rumores, habían intenciones de que terceras personas reclamaran esto, pero ha sido una decisión bastante complicada. Todos sabemos lo que ha pasado, que la gente encontraba cajas de tarjetas de identidad tiradas en las calles, y yo creo que esta es una medida, como usted mismo dice, es una institución de seguridad nacional, porque yo creo que la información que ustedes tienen es una información muy confidencial, y en realidad en esos momentos solamente la persona solicitante puede ir a reclamar su documento de identificación. Esa historia del pasado, de que llegaban a retirar DNIs en bolsas y que se entregaban a partidarios políticos, y las que no correspondían las tiraban en un río, todo eso es historia del pasado. Ahora ya la DNI es un documento tan importante, tan seguro, que hemos cambiado radicalmente la forma de entrega. No podemos entregar una DNI a una persona que llega y decir: yo soy Juan Pérez y vengo a retirar mi DNI. Tiene que validar su biometría, tanto facial como dactilar, para poder identificarse. Y una vez identificado, el registrador le indica dónde está su DNI. Ni siquiera sabe cuál es el nombre del sobre. Simplemente con la validación facial le dice: la DNI está en la gaveta número 3, sobre 25. Se va a la gaveta número 3, la abre, busca el sobre 25, lo levanta y tampoco tiene nombre. Entonces se le entrega al ciudadano. El ciudadano la abre y revisa que es él, y si es él, le vuelve a hacer validación facial como acuse de recibo. Y con esto tenemos ya un antecedente completo de la trazabilidad de la entrega de una DNI al titular. Y en ese sentido, pues somos muy estrictos y evitamos pues estas situaciones que pueden generar estas suspicacias de que ahora en tiempos electorales los políticos llegan con cajas a retirar DNIs y las entregan a sus partidarios, y a las que no son partidarios las eliminan. Así es que de esa manera nos aseguramos pues que las DNI son entregadas a los titulares, y también la ley permite que si tiene un poder donde un tercero se lo puede retirar en su nombre, un abogado le puede emitir este poder, y ahí sí tenemos que entregársela al apoderado legal debidamente identificado. Sí. El 17 de agosto es, podemos decir, la fecha límite que ustedes tienen, porque tienen varias actividades, ¿verdad? Porque la gente, y luego hacemos como un recordatorio, como vemos, como un servicio social, porque el 17 de agosto es el último día para que los hondureños que cumplen 18 años puedan realizar su solicitud de DNI para estar dentro del Censo Nacional Electoral, porque esto es bien importante recalcar, ¿verdad? 17 de agosto. También finaliza el plazo para la actualización del Censo Nacional Electoral para las elecciones del 2025, y también finaliza el plazo para que el Consejo Nacional Electoral, en coordinación con el Registro Nacional de las Personas, resuelvan los reclamos que se hubiesen presentado antes del 17 de agosto. O sea, el 17 de agosto es la fecha límite de ustedes, ingeniero, para que la gente más o menos entienda y comprenda todo el trabajo que ustedes han estado realizando. La fecha 17 de agosto es una fecha corte, donde después de esa fecha ya no se va a afectar el Censo Nacional Electoral. En ese sentido, pues ese número queda fijo, y con ese va a trabajar el CNE para hacer todas las actividades correspondientes a los cuadernillos de las mesas electorales, la información a los partidos políticos, y ya una vez depurado ese censo, porque tiene que eliminar los inhabilitados, entonces sí ya se imprime y se hace la confirmación definitiva de cuál es el padrón o Censo Nacional Electoral. Nosotros simplemente proporcionamos toda la información que nos entregan los ciudadanos
con sus DNIs, los que han adquirido nueva DNI, los fallecidos, también las reposiciones se las mandamos, porque en una reposición ahora tiene usted que enrolarse de nuevo. No es como antes, que usted simplemente la solicitaba y se reimprimía. Ahora no. Ahora tenemos que actualizar la información, hacemos el enrolamiento de nuevo, la huella dactilar, la biometría facial y toda la información del ciudadano. En ese sentido, esa información se envía también al registro, al CNE, para actualizar la información del ciudadano. Y con esto hacen su depuración, hacen las inhabilitaciones y conforman el Censo Nacional Electoral, que ya es el final para las elecciones de noviembre de este año. Sí. Para finalizar, ingeniero, para tranquilidad del pueblo hondureño, ¿ustedes están preparados realmente para atender y para emitir todos estos documentos electorales? Porque si bien es cierto, el corte de ustedes es 17 de agosto, pero de ahí comienza otra etapa, la impresión y darle trámite a todas estas solicitudes de emisión de identidades que tendrán que hacer. ¿Cuánta es la capacidad que ustedes tienen diaria para esto? Y para que la gente entienda y que vaya a hacerlo con tiempo también, ¿verdad? La capacidad de la impresora son 1000 por hora, pero usted sabe que no podemos estar trabajando permanentemente las 24 horas, solo se trabajan alrededor de 5 horas diarias y pues se imprimen alrededor de 8000 diarias, que es más o menos la capacidad que tenemos. Y el tema del trabajo, que a pesar de que el corte es el 17 de agosto, la necesidad de DNIs de los que ya están en el censo se va a cuadruplicar en relación al comportamiento normal. Entonces tenemos que estar preparados para habilitar todas las ventanillas de todos los registros civiles municipales, y también tenemos oficinas fuera de registros civiles, por ejemplo en Tegucigalpa tenemos el Mall Premier, tenemos el Centro Comercial Mamachepa, tenemos los kioscos también, que sirven de atender en fines de semana en algunos moles, y por supuesto tenemos también en San Pedro Sula 2 oficinas adicionales para poder atender. Tenemos en hospitales, tenemos también en la morgue, tenemos para atender a los parientes de los que llevan fallecidos, y eso nos permite pues ampliar la oportunidad de que el ciudadano pueda obtener su DNI, y vamos a habilitar fines de semana también cuando sea necesario para poder atender toda esta demanda, porque las filas se vuelven muy largas y tenemos que dar el mejor servicio posible dentro de las capacidades que tenemos. Sí, bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por habernos atendido. Nosotros sabemos que están ustedes en una etapa crítica ahorita, ¿verdad? De mucho trabajo, tienen que hacer este corte el 17 de agosto, ya estamos a pocos días de que finalice ese plazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto, ingeniero, un placer. El gusto es mío, Emma, y mi admiración por su tan gustado y profesional programa. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Roberto Bebé, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, por habernos explicado este tema tan importante, porque sabemos la logística y todo, pero la matriz, el corazón de las elecciones es el padrón electoral, y eso es lo que hace justamente el Registro Nacional de las Personas. Les invito a que continúen con BTV, ya está Ani con toda la información del momento en Hola Honduras. Pasen todos un feliz fin de semana, y yo, si ustedes, les espero en punto de las 7 de la mañana el próximo lunes, aquí en BTV. Hasta el lunes.